mirando este mapa para saber dónde queda, para ver el mapa pues de la parte donde están los monumentos en Washington, podríamos decir lo siguiente: aquí está el monumento a Martin Luther King, monumento a Martin Luther King, que quedaría aquí, y enseguida que estuvimos también nosotros al monumento de Franklin Delano Roosevelt, que es todo esto, y está muy cerquita del monumento a Martin Luther King, y ahí también está muy cerquita también al de Thomas Jefferson, al monumento de Thomas Jefferson, de Franklin Delano Roosevelt, Martin Luther King. Este es el mapa. Voy a hablar un momentico antes de volver a hablar un poquitico de Martin Luther King. Recuerde que aquí queda el río Potomac, todo este es el río Potomac, aquí queda el monumento a Lincoln, que queda aquí el monumento a Lincoln, aquí queda el monumento a los veteranos de Vietnam, el monumento a la guerra de Corea, aquí queda el monumento a la Segunda Guerra Mundial, el monumento a Washington, hacia arriba del monumento a Washington, que es como si fuera una cruz, quedaría la Casa Blanca. Esta Casa Blanca, recuerde, cuando está el círculo es el sur, círculo es sur, la parte sur y la parte norte acá, y aquí atrás quedaría la Plaza Lafayette. La Plaza Lafayette queda aquí atrás. Plaza Lafayette aquí queda la Casa Blanca, y esta es la parte sur, la parte de acá. Aquí queda el monumento a Washington, aquí queda el monumento a la Segunda Guerra Mundial, aquí queda el monumento a la guerra de Vietnam, O sea, a la derecha es la guerra de Vietnam mirando al Lincoln, y a la izquierda la guerra de Corea. En la parte de aquí, que linda con esta parte aquí, como una especie de lado que es el tidal está el monumento a Martin Luther King, que es este, el monumento de Martin Luther King, que es este, el monumento de Delano Roosevelt, el monumento a Franklin Delano Roosevelt, el que tenía la silla de ruedas, este es a Jefferson. Ahora, en toda esta parte del tidal, siempre en el tidal hay cerezos, tanto en el monumento de Jefferson, como en el monumento a Delano Roosevelt, como el monumento a Delano Roosevelt, como el monumento a Martin Luther King. Este es el monumento a Martin Luther King, que es este, Martin Luther King Jr., este es el Franklin Delano Roosevelt, y toda esta parte la que tiene cerezos, todo lo que rodea el tidal es cerezos. Miremos aquí, todo es el tidal el que tiene cerezos, este es el monumento a Jefferson, este es el monumento a Franklin Delano Roosevelt, todo esto Franklin Delano Roosevelt. El otro monumento que vamos a hablar nosotros ahorita es el monumento a Franklin Delano Roosevelt, que era el señor de la silla de ruedas. Ese monumento fue inaugurado el 2 de mayo de 1997, es un monumento muy grande que ocupa 30.000 metros cuadrados, está al aire libre y representa 4 espacios, tiene 4 espacios, o sea, en los 30.000 metros cuadrados hay 4 espacios al aire libre. Recuerde que Delano Roosevelt fue 4 veces presidente, y cada uno de esos espacios representa un mandato de Roosevelt. O sea, hay 4 espacios y cada uno representa lo más importante que pasó en ese mandato de Roosevelt. Recuerde que Franklin Delano Roosevelt, miremoslo acá, aquí está con la silla de ruedas. Franklin Delano Roosevelt fue el 32º presidente de los Estados Unidos. Y el monumento, repito, de 30.000 metros cuadrados, describe los 12 años de la historia de los Estados Unidos, a través de 4 espacios, 4 bloques, digamos así, al aire libre, y cada uno de los bloques representa un periodo de presidencia de Franklin Delano Roosevelt. Ahora, todas estas figuras que aparecen aquí fueron sacadas de algunas fotografías, Es así, por ejemplo, que uno de los periodos que se caracterizó por la depresión, lo muestran aquí. Este es, por ejemplo, uno que se caracterizó por escenas de la Gran Depresión. Y es así que la gente está haciendo cola, en uno de los periodos para conseguir pan.
En alguna de las partes hay una escultura que muestran una escultura de bronce que muestran a la esposa de Franklin Delano Roosevelt, que se llamaba Eleanor Roosevelt, Eleanor Roosevelt, y que está delante del emblema de las Naciones Unidas. Este es el emblema de las Naciones Unidas, del emblema de las Naciones Unidas. Y la primera dama, que era Eleanor Roosevelt, era una persona que quería mucho esta organización y estaba muy unida con las Naciones Unidas. Esta escultura no estaba al comienzo, se añadió después en el año 2001, porque mucha gente decía que por favor, si el presidente Delano Roosevelt era una persona que tenía su minusvalía, debía ser representada, y por eso se representó aquí. Ahora, cada uno de los periodos de presidencia de los Estados Unidos hay cataratas, una especie de agua, hay un agua que fluye. ¿Por qué? Porque ese es un aspecto metafórico, o sea, cada periodo de Estados Unidos tiene una agua que fluye, y es un importante carácter metafórico. Cada uno de los 4 periodos que representa el mandato de Roosevelt tiene una catarata, por decirlo de alguna manera, tiene una catarata. Y cuando uno se mueve de estancia a estancia, las cascadas se vuelven más y más grandes y más complejas, mostrando qué quería significar eso, mostrando el aumento de la complejidad de su presidencia, marcada por una gran agitación económica y por la guerra mundial. O sea, a medida que se va llegando su 4º periodo, pues va teniendo más y más problemas, en el sentido de que se le fue complicando su presidencia, bueno, no solamente a él, sino a todo el mundo, porque llegó a la guerra mundial. Lo que muestran simplemente es el aumento de la complejidad de su presidencia a medida que iba pasando cada uno de los periodos, porque había más agitación en la economía y posteriormente pues con la guerra mundial. Todo el monumento se encuentra muy cerquita del monumento a Jefferson. El monumento a Jefferson, lo que llamamos nosotros todo ese Tidal. Recuerda que el Tidal es una especie de bahía circular, en el cual es una bahía circular que entra el agua por una pequeña abertura, ¿no? Es un accidente geográfico. Tidal. Y ahí cerquita de ese Franklin Delano Roosevelt, ese monumento de Franklin Delano Roosevelt está muy cerquita al monumento de Jefferson. Aquí está con el perrito, del que tenía un perrito, ¿no? Recuerdo que Franklin Delano Roosevelt fue el 32º presidente, el 32º presidente de Estados Unidos, y fue desde 1933 a 1945. Bueno, estaba viendo esto negro, de 1933 hasta 1945. Y en sus últimos años de mandato y de vida tuvieron lugar durante el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial. Al presidente le tocó vivir época muy dura, le tocó la depresión y le tocó también la Segunda Guerra Mundial. Y fue presidente dentro de una de las peores épocas de los Estados Unidos. Y murió sin ser concluida la Segunda Guerra Mundial. Recuerde que a él no le correspondió ver terminada la Segunda Guerra Mundial. Él murió sin ver concluida la Segunda Guerra Mundial. Es el único presidente, repito, el único presidente que ha sido elegido durante 4 mandatos seguidos en Estados Unidos. Es el único presidente que ha sido elegido durante 4 mandatos seguidos desde Estados Unidos. Porque lo normal en Estados Unidos es que puedan ser elegidos no solamente, sino por 2 mandatos. Y él, como cosa curiosa, en el último mandato, que terminó en 1945, no lo pudo terminar, murió en 1945 y no pudo terminar su cuarto mandato. Como lo estamos diciendo, este monumento está dedicado no solamente al presidente Roosevelt, sino a toda la época que él gobernó durante 4 periodos. Y los sucesos que se dieron durante ese periodo. El monumento se inauguró en 1997. El monumento, como hemos dicho, tiene una extensión de 30.000 metros cuadrados, es muy grande, y se divide en 4 espacios que representan, cada uno de esos espacios representa uno de los mandatos de la presidencia de Roosevelt. 4 espacios, 4 mandatos. Esos 4 mandatos están en esos 30.000 metros. Ahora, todas las esculturas que se ven son inspiradas en fotografías, fueron inspiradas en fotografías que fueron en su momento tomadas a él. Una de esas fotografías es esta de aquí, que está Roosevelt con su perro que se llamaba Fala, como falo, pero es con L, con A, perdón, Fala.
Fala. Esta escultura está Eleanor Roosevelt, miramos cómo se escribe Eleanor Roosevelt, que fue la esposa del presidente Roosevelt, y ella estuvo muy involucrada con las Naciones Unidas, estuvo muy involucrada con las Naciones Unidas. Por eso detrás de su estatua, detrás de la estatua que se ve aquí, se encuentra el emblema de las Naciones Unidas. Y se encuentra en el cuarto mandato, o en el cuarto espacio del monumento, Ella se llamaba, como estamos diciendo, Eleanor. Nosotros siempre le decimos Eleonor. Bueno, puede que se pronuncie así, pero todos así se escriben de todas maneras. Hay una pared que es esta, dentro del monumento, que se puede leer las 4 libertades del presidente, que son las 4 libertades del presidente. Primera libertad, segunda libertad, tercera libertad, cuarta libertad del presidente. La libertad de expresión, libertad de creencias, libertad de vivir sin penuria y la libertad de vivir sin miedo. En la primera dice libertad de expresión, que son las 4 libertades que le hablaba promulgada el presidente, libertad de expresión. La segunda significa libertad de creencias, La tercera, libertad de vivir sin penuria, y libertad de vivir sin miedo. Estas son las 4 libertades que el presidente, pues, en su ciclo de presidencia promulgaba, y las colocaron aquí. Otras personas dicen que el monumento, el agua de cada cascada de cada uno de los periodos representaba la paz que tanto ansiaba el presidente, que el agua representaba la paz que quería el presidente conseguir, pero que, como cosa curiosa, en cada uno de sus mandatos se le iba complicando porque las cataratas se volvían más agitadas. Ya que los sucesos que ocurrieron y termina, pues, con la Segunda Guerra Mundial, se le fueron complicando, ¿no? Hay unas esculturas de ahí que son de Jorge Segal fue el que hizo algunas esculturas de estos monumentos son de Jorge Segal. De que a Franklin Delano Roosevelt le dio poliomielitis, él padeció de poliomielitis y tuvo una parálisis de la cintura hacia abajo, no de la cintura hacia arriba, únicamente de la cintura hacia abajo. Y el monumento fue inaugurado, como estábamos diciendo, el 2 de mayo de 1997, y representa la historia del país a través de sus 4 periodos de presidencia, a través de 4 espacios al aire libre, 4 pedazos de espacio del aire libre. Recuerda que el monumento, como estamos diciendo, se hizo en 1997, este monumento, esta parte de la silla de ruedas, se colocó en el 2001, después de que mucha gente clamara que la minusvalía del presidente debía ser representada, porque no se estaba haciendo representada, que el presidente era una persona minusválida, incapacitada, pues, pero mentalmente muy hábil. Para esto hizo mucha fuerza la Organización Nacional de Minusválidos, para que colocaran a Franklin Delano Roosevelt mostrando la silla de ruedas. Como tuvieron que hacer una reforma al monumento, ellos consiguieron $1.600.000 para pagar la reforma, y los consiguieron y la pagaron. Cuando hay que hacer otra claridad también que me parece que es interesante. En un discurso de la Unión, o sea, en 1941, un discurso cuando el país veía inevitable la llegada de la guerra, cuando ellos vieron que era inevitable la llegada de la Segunda Guerra Mundial, el presidente Roosevelt se refirió a las 4 libertades en un discurso, para recordar a los estadounidenses sus razones para aguantar la crisis, para ser perseverante con las crisis y ser fuerte. Me está diciendo que se está acabando la batería, ¿no? Recuerde que la Segunda Guerra fue de 1939 a 1945 y él da este discurso en 1941, ya cerquita, cuando Estados Unidos ya casi entra a la Segunda Guerra Mundial. Y recuerde que cada que se ve pasa de una estancia a otra estancia, o sea, de un periodo de presidencia a otro, las cataratas, que es una cosa metafórica, las cataratas se vuelven más grandes y complejas, mostrando el aumento de la complejidad de su presidencia. Así nos despedimos del otro monumento a Franklin Delano Roosevelt, que no había tenido la oportunidad de hablar de él, y que lo hicimos de noche.